Fuerte aplauso para Leandro Pasarello y Nina Zubiría, que suben así al escenario. ¡Vale, arriba! Muchas gracias. También aclaro que soy profe de la UCES, que veo acá a la gente de la Facu y me preguntan, che, ¿no te nombraron? Bueno, nosotros ya nos presentaron, venimos un poco a hablar de el cómo. Mucho se habló de qué hacer, de hacia dónde tenemos que ir, y nosotros con Lina, que nos conocimos el año pasado, decidimos venir a dar una charla orientada a darles algunos tips nuestros de la práctica de cómo podemos hacer las cosas. ¿Está lista la presentación? Parece que sí. Bueno, ya me presentaron, a Lina también. Lina es de la provincia de Buenos Aires, del campo. Y de ahí un poco salió el nombre de la charla, que era Jinetes de la Innovación, el Management del Cómo. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez del modelo triangular de los ambientes innovadores de innovación? ¿Alguien escuchó hablar de esto? Bueno, según el algoritmo de Google, el modelo triangular es esto. Pero en realidad nosotros estamos haciendo referencia a un modelo donde hay tres grandes elementos que entran en juego. Estos son la creatividad, la parte humana y la parte de la tecnología. Estos tres elementos, obviamente, tienen que trabajar en equipo, tienen que ir de la mano y tienen que tener un justo equilibrio entre esos factores, ya que naturalmente en distintos equipos por ahí se resalta alguna de estas características, o el trabajo en equipo, o capacidades creativas del equipo, o una tecnología muy avanzada, pero si esos tres no van en una sintonía, la verdad que es muy difícil obtener resultados. En línea con esto, les voy a contar algunos tips o algunas cosas que nos han pasado a lo largo de tantos años de trabajar, vinculados con lo que es el proceso creativo. En el proceso, ¿quiénes de ustedes trabajan en algún ambiente creativo o trabajan en alguna agencia de publicidad haciendo trabajos de creatividad? Levanten la mano, por favor. Más o menos podemos decir que cerca del 30% de los que estamos acá, 40% estamos trabajando en eso. Algunos levantan la mano ahí tarde. ¿Cómo es el proceso creativo? La primera parte de este proceso tiene que ver con esto, que es muy importante, que es para que surja una idea nueva, para que surja una idea y se encienda la famosa lamparita, uno tiene que trabajar duro y poner muchas cosas adentro de la caja o adentro de la cabeza. Tiene que hacer un trabajo de investigación, de meter ideas, información y empezar a tener, a través del interés que le va generando ese tema que uno está investigando, empieza a pensar y en un momento sale lo que se llama en neurociencias las nuevas conexiones neuronales. Se enciende la lamparita y ¿qué significa eso? Significa que uno hizo una síntesis de esas cosas que fue metiendo previamente en la cabeza, hizo una nueva síntesis, logró una conexión entre distintos elementos que todavía no estaban, expresados y surgió una nueva idea. A mí me gusta mucho decir que las ideas son como un globo cuando uno lo tiene en la mano sin atar y lo suelta, que sale disparado volando, pero a veces es difícil controlar el destino de ese globo. Algunos tips para tener en cuenta y resumir esto que acabo de contarles es, primero que nada, es muy importante tener una fuerte motivación, tener sueños, tener el deseo, tener la inquietud de querer resolver o generar alguna situación novedosa en un determinado tema de interés. Después, bueno, está esto de la motivación. Después uno pasa a la acción, o sea, empieza a trabajar esas ideas, esas cosas, esa información que uno fue agregando en la caja. Cuando lo pone en la acción, digamos, después
se da recién un proceso de aprendizaje y el crecimiento. De esto también se habla mucho, y lo mencionó Horacio, lo mencionó Agustín, de estos procesos que tienen que ver con lo que se llaman empresas ágiles, de cómo ir incorporando el error y el aprendizaje dentro de los procesos. Bueno, se me empezó a disparar solo. Otra de las cosas que a lo largo de los años de experiencia me ha tocado, digamos, vivir, es que el concepto de que entrar tarde en un negocio es tan malo como entrar temprano. Si bien entrar muy temprano a un negocio puede generar un alto impacto, obviamente está acompañado por dos elementos contraproducentes, que es una fuerte necesidad de inversión y a veces también saber administrar la frustración, ¿no? De uno está queriendo sacar algo que está bastante lejos en el horizonte de tiempo y requiere una frustración. Y más que nada para muchos de este ecosistema que son emprendedores, que hay que tener cuidado de no entrar demasiado temprano y agotar los recursos que uno tiene para el proyecto antes de poder llegar a la etapa del lanzamiento. Pero lo más importante que yo les quería transmitir en este sentido es que ese punto donde se cruzaban las dos líneas del gráfico, yo lo resumo de la siguiente manera. Uno por ahí puede demorar el lanzamiento, puede adelantar un lanzamiento de producto, pero lo que sí siempre tenemos que hacer es estar listos, estar preparados, trabajar para estar preparados, que esto lo simboliza muy bien, ¿no? Estar sentado en la estación de tren con la valija armada es la única manera que cuando pase el tren nos podamos subir. Si nosotros, como este refrán que tantas veces los hemos escuchado las personas que trabajamos en empresa, si nosotros estamos en la estación sin la valija armada y queremos, en el momento que vemos la ocurrencia, queremos salir a armar la valija y se nos pasa el tren y no sabemos cuándo va a volver a pasar. Y otro tema también vinculado a los procesos creativos y de innovación tiene que ver con los riesgos. Y acá encontré esta frase que me pareció muy buena, que es que el que no está dispuesto a perder, el que no está dispuesto a arriesgarse, obviamente no está preparado para ganar. La versión más vulgar es el que no arriesga no gana. Pero bueno. Pasando al otro aspecto de esta pirámide con tres elementos, es la tecnología. Y yo la verdad que no soy un experto de tecnología, vengo más del área de trabajar muchos años en el área de marketing y demás, pero sí nosotros somos usuarios de la tecnología y somos usuarios de algunos avances y los aplicamos en las tareas que hacemos y desde ahí es de donde les voy a compartir algunos tips de algunas experiencias que me han tocado vivir. Lo primero, esta cuestión, ¿no? que también hemos escuchado más temprano, la avalancha que supone el concepto de las tecnologías exponenciales, que la mayoría de los que están acá saben las características que tienen, que es, primero que tienen un impacto y llegan a todo el mundo, después que rompen el status quo o la situación preestablecida, y la más importante de todas es que todas estas tecnologías son irreversibles y representan una avalancha para lo que está establecido. Una ley de Moore, que también está muy de moda ahora, que explica cómo es el fenómeno exponencial del crecimiento, lo que hace referencia a nivel tecnológico es que cada 18 meses se está duplicando la capacidad de cómputo de los ordenadores. ¿Eso qué implica? Que más o menos para el año 2000, el poder de cómputo estaba en el orden de la altura de lo que sería una libélula. Hoy dicen que estamos cerca o ya un poco arriba de lo que es el cerebro de un ratón. Para el 2020 se prevé alcanzar el nivel de capacidad de cómputo de un cerebro humano y según esta proyección para el año 2040, 2060, una computadora, si esto continúa con la aceleración que viene, podría tener todo el poder de cómputo de toda la humanidad junta. Para que se den una idea del tsunami o la avalancha que esto representa. Acá lo que les queríamos graficar, cómo esto baja al día a día, es que en el primer periodo, hasta donde las curvas se cruzan, en el primer periodo,
normalmente se da una decepción. O sea, uno como usuario está esperando de la tecnología más de lo que la tecnología nos está entregando. Ahora bien, después de cruzar ese punto, se genera una disrupción. Y la disrupción, ¿cómo la vivimos nosotros la disrupción? De esta manera, con asombro y caos. O sea, cuando se producen estos procesos disruptivos, realmente nos resulta muy difícil con nuestro pensamiento y nuestra forma de razonar lineal poder interpretar lo que eso está representando. Es decir, nosotros estamos preparados, seteados a nivel cerebral para ir por una linda ruta y de repente nos encontramos en el medio de una montaña rusa. Otro de los tips para el uso de la tecnología, que a mí me gusta mucho, es el tema de ir haciendo pequeños cambios. O sea, muchas veces en el management antiguo uno trataba de mirar con una visión holística toda la empresa y armar un plan estratégico, digamos, muy complejo, que lleva mucho tiempo preparar y lleva mucho tiempo y muchos recursos implementarlo. Hoy está, volviendo con esta línea de esta tendencia de la economía ágil, uno tiene que ir preparándose para hacer pequeños cambios. Y después de una sucesión completa de pequeños cambios, uno entró con amarillo y terminó con verde. Entonces, esto que lo representa muy bien una paleta de colores, también hay que aprender a hacerlo con las decisiones y con los procesos de trabajo de nuestro día a día. Otra forma de representar este concepto es RECE. ¿Qué significa RECE? Significa o rezamos para que nos salga bien o lo hacemos rápido, económico, chico y escalable. Ya para ir terminando, el último concepto que yo les quiero compartir es un gráfico que muestra las velocidades de los cambios, que obviamente el que más rápido evoluciona es la tecnología, que seguramente si nosotros tenemos alguna idea que tiene limitaciones tecnológicas, o sea que todavía no hay una solución tecnológica para atenderlo, con esperar un lapso de tiempo muy corto, seguramente esa tecnología, ese problema estará resuelto. Después viene la reacción social a esos cambios de tecnología. Después viene el tema económico, después la política y último, y el que prácticamente no ha cambiado en los últimos 5.000 años, es la evolución biológica. Aunque también prometen que las tecnologías exponenciales van a generar, digamos, un tsunami en ese aspecto también. Entonces, ¿cómo hacemos para cada una de estas líneas? Tiene sus equipos, sus personas que trabajan muy metidas en eso, y yo lo represento como que cada uno habla en su idioma. O sea, la gente muy tecnológica está hablando en su idioma y se entienden entre ellos, pero la gente que está viendo fenómenos sociales tiene otro ritmo, otro idioma y otro nivel de entendimiento. Entonces yo un concepto que uso es que como cada uno habla en su idioma, empiezan a ser necesarios traductores, empieza a ser necesario gente que esté pensando en cómo articular, en cómo unir esas cosas que van por la vida a dos velocidades totalmente distintas. Con esta frase le voy a dar la bienvenida a Lina. Gracias. Que va a seguir hablando. Hola. Y va a seguir contando y se va a explayar, que es su especialidad, sobre la tercera frase, sobre la tercera pata de este modelo, que tiene que ver con la parte del trabajo en equipo. Así que, bienvenida, un aplauso para Lina. Gracias. Bueno, les voy a proponer un juego. Voy a mostrar una imagen. Esa imagen va a estar 2 segundos y la voy a sacar. Al término del conteo mío, 1, 2, 3, fuerte y claro, van a tener que decir qué ven en esa imagen que les muestro. Si ven una vieja o una joven. ¿Se entiende? Muestro, saco, 1, 2, 3 y todos bien fuerte gritan si ven una joven o una vieja. Por favor, que la tecnología me ayude. 1, 2, 3. No, muchachos, pongámonos de acuerdo. 1, 2, 3. Las dos. ¿Quién dijo? ¿Quién vio las dos? Ahora todos vieron las dos. Ah, ok. Digo,
¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y hay gente mirando diciendo dónde está la vieja y el otro dónde está la joven, ¿no? Por aquí arriba, ¿ven la joven arriba? Ah, aquí. Yo les tapo la boca. Ahí está la joven arriba y abajo, ¿ven la boquita de la vieja? ¿Se ve? Hay gente que todavía dice, ¿a dónde mierda? No la veo. ¿La ven? Bueno, aquí está el eje de la cuestión. Esa es una buena técnica. Hay uno que pone el dedo así y mira para arriba, para abajo. Es una buena técnica. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Lo que pasa todo el día y todo el tiempo en nuestras organizaciones, en nuestros grupos de trabajo, en las universidades, en nuestra familia. ¿Cómo puede ser que todos estamos mirando una sola imagen y tenemos dos respuestas? ¿Cómo puede ser que frente a una sola cuestión, cada uno de ustedes haya visto cosas distintas y aún muchos todavía siguen tratando de ver lo que no vieron? Y esto, ¿viste? Cuando te dicen, ¿pero no lo ves? No, no lo veo. Bueno, esto es lo que pasa en el mundo de las organizaciones. Si no, miren esto, ¿no? Hoy al principio decía la imagen del iceberg trillada, esta es un poquito más trillada, pero efectiva. Fíjense, así lo solicitó marketing, así lo pidió ventas, así lo proyectó ingeniería, así lo fabricaron, así lo instalaron, pero así lo quería el cliente. ¿Pasa esto? Todos los días. Más allá de que no quiero debatir si marketing o no tomó bien en el pedido, nos podríamos quedar discutiendo si el cliente o no nos hizo un buen requerimiento y si efectivamente marketing tomó el buen pedido. Pero como a mí me gusta trabajar dentro de las organizaciones, para adentro, la pregunta es saber por qué llegamos a este resultado. Si todo lo que pasa internamente es nuestro proceso. De este pedido a este resultado. Y lo que pasa acá adentro, todo ese camino se llama gestión, de gestionar el cómo, porque todo el tiempo, por eso nuestra idea con Pipi fue hablar de este jinete de la innovación, todo el tiempo estamos tratando de ser jinetes de la innovación, de crear nuevas cosas, pero siempre todos nosotros estamos más preocupados por ser el mejor jinete que por verdaderamente identificar qué caballo vamos a domar. Y la clave no está solo en tener las mejores herramientas para domarlo, en formarnos y venir a todos estos congresos, ir a la universidad, trabajar en muchos lados y formarnos nosotros, sino también la clave está en entender quién es ese caballo que voy a domar, qué necesita ese caballo y sobre todo entender cómo yo me puedo articular con ese caballo. Y cuando hablamos de caballo, no hablamos de otra cosa que es entender y comprender al otro, ¿sí? Y esto no es una cuestión ni filosofía barata, ni psicología barata, ni frases de sobre de azúcar. Se trata de verdaderamente entender que la clave es ver que cuando tenemos un otro al frente, recién, ¿se acuerdan? Una imagen, una vieja y una joven. En realidad, cuando tenemos un otro adelante, tenemos tres sujetos en uno mismo. El sujeto persona, que es el sujeto que tiene acciones socioculturales. Tenemos el sujeto ciudadano, que tiene las acciones políticas. Y por último, tenemos el sujeto económico, que hace acciones económicas. Tanto a la hora de gestionar un equipo, como también cuando desde la empresa queremos ver qué pasa con el cliente, siempre estamos analizando la variable del sujeto económico. Siempre estamos analizando cuando gestionamos a alguien de un equipo es, bueno, ¿por qué viene a trabajar? ¿Cómo lo motivo? No voy a entrar ahí porque podríamos hablar hasta las 5 de la tarde. A mí este tipo charla TED de 17 a mí no me va porque puedo hablar mucho. Pero sí, lo importante es darnos cuenta que cuando tanto gestionamos a un equipo como cuando salimos a buscar un cliente y pensamos, ¿por qué va a comprar ese cliente?
esa acción económica de ese cliente no solo está definido por su sujeto económico. La mayoría de las veces esa acción económica está determinada por el sujeto económico, político y sociocultural. Por lo tanto, una de las herramientas que deberíamos incorporar en el management a la hora de tomar decisiones es justamente incorporar el análisis social, porque si hay un solo concepto que nos traza a todos es que vivimos en sociedad. A través del tiempo hemos ido en una evolución, pasamos de una sociedad tradicional a una sociedad industrial y se dice que estamos en una sociedad informacional, pero ya hay estudios que aparece una cuarta sociedad que un poquito más adelante les voy a detallar. Claramente el cambio de sociedad tuvieron que ver con hechos disruptivos, ¿no? Pasamos de una sociedad tradicional a una industrial cuando vino ¿qué cosa? La revolución industrial. Muy bien, 10 felicitado. Ahora, ¿cuándo pasamos de una sociedad industrial a la sociedad informacional? Con Internet. En realidad el proceso sociológico fue la globalización, ¿sí? Que la incorporación de la tecnología hizo pasar a esta sociedad informacional. Pero lo que están viendo en esta imagen es lo que estoy yo, por lo menos, viendo hacia allá adelante. Gente que hoy todos creemos que vivimos en esta sociedad informacional. Pero el problema que tenemos es que, por ejemplo, en esta sala hay gente, y levante la mano, que nació y se desarrolló en la sociedad industrial. ¿Quién nació y se desarrolló en la sociedad industrial? Pipi, no te hagas el pendejo, dale. Yo no, yo me voy a hacer la del chiste. A ver, valientes, vamos, la sociedad industrial. Bien, ¿quién nació y se desarrolló en una sociedad informacional? Bien. ¿Quién nació y se desarrolló en una sociedad tradicional? Muy bien. ¿Qué edad tenés? 38. ¿Por qué decís que naciste y te desarrollaste en una sociedad tradicional? Asociaste el campo. Bien. Es un buen aspecto. Muy bien. A mí me gustó. Después te voy a pedir un mate. ¿Qué es lo que pasa, gente? Los comportamientos de las personas no evolucionan en cuestión de año tras año, sino que los comportamientos de las personas van evolucionando según la sociedad en donde uno nació y donde uno creció. Yo vengo de una sociedad tradicional, pero hoy tengo que estar viviendo en una sociedad informacional y gestionando a mi equipo donde tengo miembros de distintas sociedades. Hoy tenemos en compañías grupos de diseñadores creativos que nacieron y se desarrollaron acá, pero están diseñando un producto y un servicio, por ejemplo, para sociedades tradicionales. Entonces, aquí la clave no es saber cuál es la mejor o la peor sociedad en la que vivimos, sino se trata de ver cómo podemos empezar a generar lo que llamamos el blend organizacional. ¿Cómo empezamos o cuáles son aquellas dimensiones, que gracias a Dios hay herramientas para esto también, cuáles son estas dimensiones culturales que nos permiten entender al otro? ¿Cómo podemos lograr que el equipo de trabajo, tanto interno como externo, o sea, entendiendo el comportamiento del cliente, cómo hacemos para que efectivamente esto funcione y sin duda poder lograr de que distintas personas trabajen con un otro que es totalmente distinto a mí? Pero no puedo nunca tratar de gestionar ni llegar con la necesidad del otro si no conozco mi propia necesidad, mis propias motivaciones y por lo tanto mi propia forma de decidir. Por lo tanto, en el mundo de las organizaciones siempre hay dos caminos con respecto a esta temática de cómo gestionar el cómo. O imito o articulo. Imitar es cuando vos llegás a una organización y decís, llegás y te preguntás, no sé, en Ambia a veces nos pasa que vienen empresas y nos dicen, queremos que nos capaciten en redes sociales. ¿Para qué?
no sé, mi hijo usa el teléfono. Esas son respuestas y parecería que es un chiste burdo, pero les aseguro que sucede. Lo mismo que llego a organizaciones y la pregunta es, andá y afaná a los 3 diseñadores de aquella agencia porque son los mejores. Andá y copiá estos procesos. Y vivimos imitando y cortando y generando las individualidades que después sucede lo que vimos, lo del producto. O tenemos otro camino, que es el del articular, ¿no? Articular y pensar que frente a un objetivo, ese objetivo lo tenemos que transformar en estrategias, pero esa estrategia se tiene que definir pensando no solo en el afuera, sino en el adentro. Y cuando digo el adentro, digo qué equipo tengo, cómo está compuesto, en qué sociedad vive hoy y en qué sociedad nació. Digo, porque de cambios, yo siempre escucho mucho que dicen, bueno, porque los cambios son difíciles. Para mí los cambios no son difíciles. Lo difícil es transformar los comportamientos. Siempre hago el chiste, recién me pasaba, Anto, que está ahí de mi equipo, es mi coach en redes sociales. Imagínense que vengo del campo de redes, no entendía nada, y recién me decía, tuitea esto, tuitea. Yo cambié, les juro, me bajé el Twitter, me hice la cuenta, le pongo garra y actitud, pero soy un desastre. ¿Por qué? Porque todavía estoy transformando mi comportamiento. Y Anto, que es de mi equipo, me ayuda todos los días a decirme qué es lo que la otra persona necesita para que efectivamente esto suceda. Entonces, los cambios son fáciles. De un día para el otro puedo cambiar el sistema, puedo cambiar la persona, puedo rajar a uno, puedo incorporar a otro. El problema es cómo transformo los comportamientos para que sean sostenibles en el largo plazo. Por eso, frente a estos 2 caminos, ¿cuáles haríamos? Aunque sea para irme contenta. ¿Cuál harían? Articular, qué lindo, me encanta. Así me dicen muchos clientes y después no lo hacen. Pero mejor así tengo laburo. Así que, digo, es articular. Y sin duda articular es muy difícil. Es muy difícil. Pero ¿saben qué? Es como yo digo que hay 2 tipos de dolores en la vida. El dolor de la disciplina, que es el dolor de tener que hacer, pensar, sentarme, equivocarme, volver a empezar, pedir perdón, buscar información, o si no el otro dolor, que es el dolor del arrepentimiento. Lo peor que puede pasar es saber o llegar al arrepentimiento y decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué hoy tengo que pensar cuando ya la gente se me fue de mi equipo? ¿Por qué tengo que pensar hoy cuando ya le pifié lo que el cliente quería? Ahora, el arrepentimiento también está bueno, porque gracias a Dios no somos nuestra biografía, ¿no? Sino que vivimos trabajando para el futuro y debemos trabajar por eso. Y el futuro, por ahí habían dicho que la sociedad no está cambiando y alguien dijo, no, ya cambió. Y efectivamente, hoy, de hace 4 años, venimos trabajando desde el punto de vista sociológico la aparición de una nueva sociedad. ¿Se acuerdan? Tradicional, industrial, informacional. Y hoy hablamos de la sociedad en red. Que la sociedad en red no es esto. Estar en una sociedad en red no es estar conectados. Ya la tecnología es parte de esta sociedad. Lo que nos plantea este desafío de sociedad en red es efectivamente trabajar en red, crear en red, colaborar en red y hacer todos en red. Hoy veíamos la charla de la compañía de seguros antes que nosotros y vieron el organigrama viejo de los estratos eliminado y ahora todo un círculo, ¿no? Bueno, eso es una estructura en red. Entonces, frente a estrategias en red, hay que pensar estructuras en red y culturas organizacionales en red. Así que no solo definamos qué tenemos que hacer, con qué herramientas lo tenemos que lograr, sino también pensemos y trabajemos, leamos, estudiamos, pero también les pido, formémonos en cómo articular este cómo y verdaderamente llegar al objetivo. Y por último, como última reflexión, les quiero dejar, no es lo que comemos, sino lo que digerimos, lo que nos hace fuertes, no es lo que ganamos, sino lo que ahorramos, lo que nos hace ricos, y no es lo que leemos, sino lo que recordamos, lo que nos hace sabios, y no es lo que predicamos, sino lo que actuamos, lo que nos hace íntegros.
cada uno de ustedes son acciones y las acciones nos definen tal cual somos. Trabajemos todos los días y esto no es una cuestión de liderazgo, esto no es una tarea de los líderes, esa es una tarea de todos nosotros, de entender cómo trabajamos con el otro y para el otro. Muchísimas gracias. Vamos con una selfie. ¡Vamos!